Hombre de fe, padre de multitudes, ministro ordenado por las asambleas de Dios, es pastor, maestro, evangelista, apóstol y profeta a las naciones. Es fundador del Ministerio Internacional Apostólico por la Fe y cientos de iglesias. Dios lo ha preparado para la guerra espiritual, con más de 35 años de trayectoria. Un guerrero incansable que ha consagrado su vida para Dios. Recibamos al apóstol Johnny Copete Garzón. Era el presidente de la compañía de profeta. Yo dije que la palabra hebrea para profeta es Navid. Navid, N-A-B de vaca y Navid. Navid. Y hablé acerca que de Navid es alguien que proclama, es alguien que declara la palabra de Dios. Navid. Y dice aquí que profetizaba y a Samuel que estaba allí los presidía, porque yo voy a explicarle algo muy importante acerca de lo que son los dones. Los dones, el don profético, yo dije que cualquiera Dios lo puede utilizar con el don profético. Una persona no necesariamente que sea utilizada con el don profético es profeta, sino que el don profético es una herramienta de parte de Dios para él manifestarse. Si no hay un profeta de oficio, si no hay un profeta de ministerio, el Señor viene y utiliza a alguien con el don de profecía, con el don profético para traer una palabra. Y no quiere decir que la persona sea profeta. No, Dios puede utilizar a cualquier miembro de la iglesia de Cristo para en un momento dado profetizar. Y vuelvo y repito, y no quiere decir que sea profeta, porque el profeta de oficio es diferente al don profético, que en un momento dado Dios puede utilizar a alguien para que pueda hablar de parte de Dios. Estoy hablando de la iglesia, que Dios dio dones. Hay 9 dones que el Señor derramó sobre su iglesia. Para que usted pueda anotarlo, por favor, busque en 1 Corintios, luego volvemos a 1 Samuel 19:20, regresamos y seguimos 1 Corintios 12, verso 8 al 10. Aquí dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es también allí un don que se manifiesta. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Siga. A otro fe. O sea, hay un don. Por ejemplo, yo tengo el don de fe. O sea, yo creo más que cualquier otra persona que no tenga el don. Hay gente que son creyentes, que creen, pero tienen una medida. O sea, la Biblia habla de una medida de fe. Ya, pero el que tiene el don de fe es diferente al que tiene fe. Porque hay gente que tiene fe, pero no tiene el don de fe. El don de fe es aquel que se lanza donde nadie se lanza. El que cree lo que nadie cree. Ese es el don de fe. Eso es bravo. Entonces dice: a otro fe por el mismo Espíritu, son 9 dones.
y a otros dones de sanidades. Note que dice sanidades, no dice don de sanidad. ¿Por qué dones de sanidades? A mí Dios me ha dado dones de sanidad para sanar cualquier enfermedad. Hay otros que tienen el don de sanidad, que nada más Dios lo utiliza para sanar una clase de enfermedad. Hay gente que solamente Dios lo utiliza para sanar dolor de cabeza, fiebre, para crecer un brazo o una pierna. Ya ese es un don de sanidad. Pero aquí dice don de sanidades. Ya abarca más dones de sanidades por el mismo Espíritu. Seguimos. Dones de sanidades. En el verso, llegamos hasta el 10. Este es a otro el hacer milagros. A otro el hacer ¿qué? Milagro. Que ya es diferente a sanidad y a milagros. Hay gente que Dios lo utiliza para sanidades, pero hay a otros que Dios lo utiliza para hacer milagros. Ya tiene que ver con paralíticos, con muertos. Ya tiene que ver con ciegos, sordomudos. Ya tiene que ver con milagros. Entonces dice, el hacer milagros, a otros profecía. Ahí está. Y a otros discernimiento de espíritus. Ya discernimiento que uno discierne. Uno dice, aquí hay algo raro. Aquí hay algo que está impidiendo la alabanza. Aquí hay algo, me huele aquí a azufre. Huele a demonio. Son discernimiento de espíritu. Uno llega a un lugar y se da cuenta que hay una atmósfera cargada. Hay una atmósfera satánica, ¿ya? O hay una atmósfera poderosa. Tiene discernimiento tanto para el bien como para el mal, para lo bueno como para lo malo. Ese don es discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lengua. Géneros de lengua. Que Dios lo utiliza a uno. Hay gente que siempre habla la misma lengua, porque ese tiene el don de lengua. O sea, Dios le dio a él una sola lengua. Pero habemos gente que tenemos género. Se puede hablar como si fuera chino, como si fuera hebreo, como si fuera arameo, como si fuera ruso, como si fuera... Son géneros. Y la persona, yo comienzo a hablar recandarabaceta, rebrostoria, braqueta, rabasenda, lecua, maletu baste lecua, lecata lazo tobo, recua basten delete, atatucutu más tele. Y tú dices, pero yo no le había oído esa lengua al apóstol. O yo puedo hablar iti amai aititu muaisteti ali makiti amastele, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y como yo tengo esa capacidad, yo la puedo hablar cuando quiera. Ella fluye porque yo las tengo. Lo que yo tengo fluye. Por eso es que dice que el profeta debe sujetar su espíritu. Porque la gente puede decir que, ay, es que no puedo detenerme. Eso es mentira. Porque mi espíritu está sujeto. Yo tengo la capacidad de hablarlo. Entonces, cuando yo entro en una atmósfera, en una comunión, en una intimidad, o cuando hay un fluir, o cuando hay una manifestación gloriosa que se me conecta, como yo tengo el género de lenguas. Yo una vez yo estaba hablando en Miami y comencé a hablar y estaba un ruso, y el ruso me dijo, cuando terminé, me dijo, apóstol, ¿y usted dónde aprendió ruso?
usted me habló allí que yo tuve problemas con mi hogar, me dijo el nombre de mi esposa, me dijo el nombre de mi mamá, me dijo el nombre de mis 3 hermanos en ruso. Y yo ni una palabra de ruso sé. Pero esos son diversos. Entonces, por eso es que hay gente, por ejemplo, hay gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo en el hablar en lengua, con una sola lengua. Y tú lo ves que siempre dicen lo mismo. Aparentemente siempre dicen lo mismo, pero no es así. Cada vez que ellos hablan, dice algo diferente. Porque aunque tú lo escuches igual o lo mismo, no es lo mismo. Porque quien le da la interpretación es Dios. Alabe, si va a alabar a Dios, alábelo. ¿Usted está entendiendo eso? Entonces aquí nos habla desde el capítulo 12. Hay un filbado. El capítulo 12, ¿hay algún micrófono abierto? Del capítulo 12 de Corintios, de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8 al 10, nos habla de los 9 dones. Los primeros dones se le conoce como dones vocales. ¿Dones qué? Vocales, ya que es el don, el primero, número 1, lenguas. Lengua se le denomina el don de voz o dones vocales, que son lengua, número 1. Número 2, intercesión de lenguas, profecía. Por ejemplo, yo puedo cantar en lengua, yo puedo profetizar en lengua, yo puedo hablar en lengua, yo puedo cantar en lengua, yo puedo orar en lengua. Ya esos son diversos géneros de lengua. Entonces están los número 1, lenguas. Número 2, intercesión de lengua. Y número 3, profecía. Ahora vienen los dones de revelación. Los dones de revelación también son 3, que es, número 4, palabra de ciencia. Número 5, palabra de sabiduría. Y número 6, discernimiento de espíritu. Este tiene el primero, los primeros 3 tiene que ver con voz. Los segundos tiene que ver con los ojos, porque tiene que ver con la palabra de ciencia, es con lo que Dios me muestra, con lo que Dios me revela. Palabra de ciencia. 5, palabra de sabiduría. De igual manera tiene que ver con la vista. Es la revelación que Dios me da. Es lo que el mundo espiritual que yo veo. Y Dios me da una palabra de sabiduría para alguien. Y número 6, discernimiento de espíritu, que tiene que ver con los ojos también. Y la tercera categoría, que es manos, que son los dones de poder. Dones de poder, que es el don de fe. 7º, don de fe. 8º, don de sanidad. Y 9º, don de milagros. Entonces, hay gente, en el caso mío, a mí Dios, yo era bautista, yo no creía en nada de esto. Yo no creía en nada y yo atacaba esto. Y el Señor vino ahora, para que veas tú que yo sí soy poderoso, me los dio todos los 9. Pero hay gente que no tiene todos los 9. Hay gente que tiene uno solo, hay otros que tienen 2 o otros tienen 3. Pero casi a veces nadie tiene todos.
porque somos un cuerpo, pero a veces Dios hace manifestaciones fuera de lo normal con alguien. En el caso mío, porque yo no creía en esto, y Dios se me reveló y me dio todos estos dones. Es un regalo. La palabra don en el griego es domata, ya, y tiene que ver con el don. Aquí dije las manos, que son dones de poder, que es el don de fe. Entonces, voz, tiene que aparecer voz ahí. La primera clase es número 1, lengua; número 2, intercesión de lengua; y número 3, profecía. El segundo dije ojos, tiene que ver con dones de revelación, que es palabra de ciencia. Cuarto, quinto, palabra de sabiduría. 6, discernimiento de espíritu. Y dije manos, o sea, tiene que ver con el cuerpo, para que tú veas que los dones son la manifestación del cuerpo de Cristo. Claro, los sentidos. Dones de poder. Séptimo, que es fe. Entonces, séptimo, fe. Octavo, sanidad. Noveno, milagros. Todos estos dones se manifiestan, aunque uno los tenga. Yo tengo los dones de Dios, pero yo soy guiado por Dios a usarlos en el momento que Dios mande. O sea, yo los poseo. Yo tengo las lenguas. Yo puedo fluir en lengua aquí, retama, le cobrostele abraca. Yo tengo, pero cuando yo estoy orando, comienzo a hablar en lengua. Le toama, le cuato, broseque, recaba, o en guerra espiritual, le cabasoto, le cutua, basenda, ley, recabasetema, male soco, reta le cabasenda, letu, malecua, basteli, abraquei. Mi espíritu se enardece y comienzo a hablar en el idioma de Dios. Las lenguas, a Satanás no le gusta la lengua. ¿Sabe por qué? Porque es el único idioma que no entiende. Alabe, si va a alabar a Dios, alabe. Cuando uno ora en lengua, el enemigo no puede saber nada, porque ora en misterio. Uno está intercediendo en misterio. En cambio, cuando tú oras en español y dices: Señor, mira que voy a viajar y ahora voy a ponerle un obstáculo en el viaje. Por eso es que hay que saber orar. Hay que saber orar. Hay que saber interceder. Hay que saber guerrear. O sea, todo esto uno tiene como la atmósfera de alabanza. Es igual. El hecho de que alguien toque el piano no quiere decir que adore. El hecho de que alguien toque la batería no quiere decir que adore. Por eso el Señor dijo: yo ando buscando verdaderos adoradores, que me adoren en espíritu y en verdad. Alabe si puede alabar el nombre del Señor. Porque la adoración, porque hay gente que dice que alabanza es un cántico movido y adoración es un cántico suave. Eso es falso. La verdadera adoración tiene que ver con un estilo de vida. La verdadera alabanza tiene que ver con un estilo de vida. Aunque adoración puede ser un cántico suave, no necesariamente está hablando de un cántico suave. Está hablando de tu carácter. Está hablando de tu vida, de tu rectitud, de tu integridad, de tu búsqueda, de tu intimidad. Entonces hay gente que cree que adora, que alaba, y Dios está diciendo: no, papi, es que no, tú lo estás haciendo en la chuleta, en la carne. Yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad.
Entonces, el primer bloque que dije, primero lenguas. El primer bloque, no sé lo que hiciste ayer, el primer bloque es lengua, intercesión de lengua y profecía. 1, 2 y 3 es lenguas, intercesión de lengua y profecía, que son los dones vocales. ¿Para qué? Para declarar, proclamar, hablar, relacionarse, para pronunciar, para decretar. El don de lengua es la lengua es un arma de guerra para declarar al mundo de las tinieblas, para declarar a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, para declarar misterios, para hablar con ángeles, para hablar con querubines, con serafines, para hablar con el Eterno, para traer el cielo a la tierra. Rebro, Bastelia, Braquei. Esa palabra, el propósito es para declarar, es para proclamar, es para hablar, es para decretar, es para relacionarse, es para pronunciar el decreto que baja del cielo a la tierra, para establecer propósito y destino. Alabe, 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 alabe. Brasendelia, reprastoria, braqueta, leca, mase, reprobo, bosteli, malecu, bastelia, brasteli, errabra, males, tocoa, bastelia, braque, rebra, malebra, itamamaba, lecobos, teque, rebra, batobo, male, la brabandela bra le catarabastendele broco robostendale recuabastenda rebrastendele robrobabandele abrastequima recatarabasto malecubaste errabrababa malebra yendo robostendele cuabaste ecabasteca maste y donde lebras tú abaste lecuabaster y abrastó male bolos teco males tele Eso fue una intercesión de lenguas de guerra. Lenguas, las anteriores, cántico de lenguas, las anteriores. Esta última fue una intercesión de lenguas de guerra agresiva contra el mundo de las tinieblas. Nuestro sentido no sabe, pero nuestro espíritu sí entiende. El sentido se queda porque a veces las palabras en español no sabemos ministrarnos o autoministrarnos, pero en las lenguas el espíritu sabe qué necesita mi cuerpo, qué necesita mi mente, qué necesita mi alma. Y en las lenguas me ministro a mí mismo, ministro a otro, lo sano, lo liberto con el poder del espíritu. Decreto una palabra de poder. Alguien que alabe a mi Señor. Y ahí decreto en ese primer cuerpo: lenguas, intercesión de lengua, profecía. Una palabra profética viene por el Espíritu. Si tú y el pastor tiene que discernir esto, porque la gente viene para que Dios le hable.
Y el hombre de Dios tiene que decir: Señor, háblame, revélame. Oh, Espíritu, el espíritu de la profecía sobre mí está. Háblame, Señor, háblame. Tu siervo escucha, mi rey. Háblame, Señor, en misterios. Háblame, Señor. Le braba bashenda, le catara bashenda, le rebraba basheto aquabastelia braque. Shetubo le cuabastelia. Leta reca bastelia braquenda rebra. Y yo digo por el Espíritu, porque no puede ser invento humano, no puede ser obra de la carne. Por eso la Biblia dice que no juzgues al profeta, juzga la profecía, porque tiene tres procedencias. Número uno, si es de la carne. Número dos, si es del espíritu satánico. Y número tres, si es del Espíritu de Dios. Si proviene del hombre, la profecía, que es carnal, es procedencia humana. O dos, si es procedencia satánica. O tres, si es procedencia divina. Toda profecía tiene tres definiciones. Tiene tres definiciones. Por eso el profeta no debe ser un neófito, porque el profeta tiene que ser un hombre o una mujer de carácter, de testimonio, un hombre y una mujer de formación, un hombre y una mujer que su sí sea sí y su no sea no. Por eso cualquiera no puede ser profeta. El profeta tiene un requerimiento de abnegación, de entrega, de consagración, de santidad, de obediencia, de sometimiento. Y todo profeta que se respete debe estar bajo autoridad. No existe ningún profeta rebelde. El profeta tiene que ser sometido, estar bajo autoridad, estar bajo cobertura. Por eso era que Samuel, hablamos, ¿verdad?, en Samuel 19, que estábamos anteriormente, verso 20, ¿verdad? Entonces ahí está. Dijimos, número uno, yo dije dones vocales, lengua. Número dos, intercesión de lengua. Y número tres, profecía, ¿verdad? Don de lengua, don de interpretación, no, de intercesión de lengua. De intercesión de lengua. Esa interpretación de lengua es otra cosa. Es el primer bloque, lengua, intercesión de lengua, que fue lo que yo hice, y profecía. Ya le estoy dando en vivo y en directo lo que estoy hablando. Profecía. Y Dios le dice a alguien por el Espíritu. La persona es la que dice si es de hombre, si es del diablo o si es de Dios. Aquí hay alguien que le ha pedido a Dios: Señor, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Será que me muevo o no me muevo? ¿Será que me voy para otro país o no me voy? ¿Será que es la voluntad de Dios que me vaya o no me vaya? ¿Será que me voy para Canadá o me voy para Estados Unidos?
¿Será que me quedo aquí en Colombia? Y Dios te dice, todavía no te vas. 2026 te irás. 2026. Todavía, dice el Señor, estoy preparando todo. No te adelantes. Te irás en el tiempo que yo determino. No cuando tú quieras. No cuando tu familia quiera. Porque a veces dice, no, pero ya mi familia dice, ya tiene todo listo. Pero si quieres que te vaya bien, si quieres que todo te salga bien, obedece a Dios. ¿Dónde está esa persona? Venga. Venga esa persona. Acá al frente. Venga. Mire que el primer bloque, donde lengua, donde intercesión de lengua y donde es profecía, lo estoy poniendo a funcionar aquí delante de ustedes por el Espíritu. Aquí están los hijos. Levanten las manos. Y ya. Y yo pudiera amanecer aquí profetizándole a todos, a uno por uno. Y le hablaría misterio, le hablaría revelaciones. Y le hablaría inclusive tu condición ahora. Y le hablaría a uno lo que hizo hace 7 días. Y en dónde se metió hace 7 días. Le hablaría a alguien que está aquí lo que hizo por el espíritu de la profecía, que va acompañado con discernimiento y conciencia. Pero como el objetivo, ¿verdad?, no es que la gente se sienta mal, pero sí es que Dios le hable para que abandone aquellas cosas que no le agradan a Dios. Yo puedo señalar a alguien aquí que en estos días, antes ayer, tipo 2 de la mañana, estuvo consultando algo que no debió consultar. Estuvo metido en algo que no tuvo que estar metido. Y él veía a la derecha y a la izquierda porque estaba encerrado en el baño. Y dijo, nadie me está viendo. Eso crees tú. El que está allá arriba todo lo ve. Alabe, si va a alabar a Dios, alábelo. Y dice Dios, no se preocupe, levante las manos. Porque yo haré lo que he determinado hacer. Y en este tiempo prepararé todo. Y lo que parecía imposible se hará posible. Espera. Porque lo que ha de venir vendrá y no tardará. Maleso cobras telia. Repra babasenda. Sé la batalla que has tenido. Sé la batalla, la lucha que has tenido. Pero sé que me amas. Y te dice el Señor, no temas. Tú eres mi hijo, tú eres mi siervo. Y los tuyos lo verán y sabrán que tú eres mi hijo. Y mostraré mi gloria en ti, dice Dios.
todo tiene su tiempo. Y yo haré lo que he determinado hacer. Y no serás avergonzado ni confundido, sino que mi gloria se desatará sobre ti. ¿Qué? Le carrebrasete, rebrababandele abrajo, reabraste, rebrabababababababa.